Casi se me iba. Vamos a empezar. Primero que nada, el primer problema es meramente de separación de variables. Me imagino que ya vieron el tema o todavía no. Sí, ya. Ok. Sí, ya. Sí, lo Como vimos. quiera, por si a alguien no le quedó claro, vamos a hacer un ejemplo así de 2 minutitos con la ecuación de calor en una dimensión, nada más para que veamos como que a gran escala los pasos que se siguen en estos problemas, ¿no? Entonces, uy, no me gusta tampoco, perdón. A ver. Ok, aquí tenemos la ecuación de calor en una dimensión. Tenemos una derivada temporal y de este lado una derivada espacial. Entonces, ¿qué hacemos en estos problemas? O sea, a veces te pueden dar condiciones de frontera, pero creo que Benjas no alcanzó a darles ese tema, entonces no nos vamos a meter mucho. Pero si les llegaran a dar condiciones de frontera, pues no está tan difícil porque solamente es resolver las ecuaciones separables que te quedan e insertar ahí las condiciones iniciales o de frontera. Entonces, digamos que no nos la dan, lo único que hacemos es nuestra variable dependiente, pues proponemos una eh, que tiene una forma como separable, ¿no? Que es un producto de dos funciones que son independientes de entre cada una de las variables que estamos diferenciando. Entonces, una vez que proponemos eso, pues el siguiente paso es simplemente insertar esa solución que proponemos en nuestra ecuación diferencial. Entonces, si se fijan aquí al insertar, o sea, vamos a tener algo así. Aquí está las dos funciones. Ay, perdón, esa depende de t. Pero como estamos derivando parcialmente, pues podemos sacar de esta derivada la función x, ¿no? Entonces quedaría como algo así. La función x está fuera porque no depende de lo que estamos derivando. Nos queda únicamente la derivada de t. Del otro lado sucede algo muy similar, simplemente sale la función t porque estamos ahora derivando espacialmente. Y una vez que lo tenemos así en una forma en donde pues ya insertamos la solución que propusimos, el siguiente paso siempre va a ser, al menos en los problemas en los que vamos a hacer en este curso, siempre dividan entre la solución que propusieron. En este caso, como que vamos a dividir entre este factor, ¿sí? Al hacer eso, o más bien, ¿por qué hacemos eso? Porque de esa manera es como un paso rapidito ya muy mecanizado de más o menos dejar despejadas las partes de tu ecuación, ¿no? Por ejemplo, aquí si hacemos esto, se va esta x que tenemos al principio y nos queda esto de este lado, que si se fijan depende únicamente de t. Y de este lado tenemos esto otro, ¿no? Ya para este punto, como nuestra ecuación es muy sencilla, pues ya está separada, ¿no? Y lo único que sigue es proponer una constante, digamos que como tenemos de cada lado derivadas que dependen únicamente de una variable, pues ese cambio tiene que ser constante, ¿no? Entonces proponemos que, no sé, esto es igual a una constante lambda y luego que el resultado de esto te queda una constante. Por ejemplo, esto sería lambda entre alfa, ¿no? Y ya una vez que tienes cada una de esas ecuaciones separadas, igualadas a constantes, pues las puedes resolver muy fácil. Entonces,
ese es el procedimiento general. Paso uno es como reemplazar tu solución propuesta en la ecuación. Paso dos es dividir entre esto. Y paso tres es separar, hacer que te quede solo un término completo en términos de una variable y luego reemplazar por una constante, ¿no? Ese es el ejemplo como que más sencillo que hay de separación de variables en ecuaciones diferenciales parciales, probablemente. Ser uno mucho más distinto, digo, mucho más complejo, pero a todos les queda claro como que la sucesión de pasos, ¿no? Está muy mecánico, entonces no debería de haber problema, pero si alguien, no estoy con video, perdón. Si alguien tiene duda, paso, me avisa y lo clarificamos antes de pasar al otro que sí está más cargadito. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer el problema. No sé si tengan abierto el documento de que les mandé, pero básicamente aquí les voy a poner los datos para los que no lo tengan. O sea, nos dan estas transformaciones que que siempre las vamos a necesitar si estamos haciendo un problema de estos, porque usualmente son en coordenadas que no, con las que no estamos familiarizados, ¿no? Entonces, en este caso, ahí en el documento les puse qué tipo de coordenadas son, creo que son parabólicas o algo por el estilo, pero el punto es que están dadas por estas transformaciones de las coordenadas cartesianas. Y nos dicen que usemos la ecuación de Schrödinger, que está aquí dada de esta manera. Esta R es la coordenada R radial de esféricas. Es importante que tengan muy bien como estandarizados sus usos de variables o sus nombres de variables para problemas de coordenadas curvilíneas, porque no sé, o sea, hay personas que yo uso siempre ρ o S en cilíndricas y R en esféricas, pero si tu convención de letritas no, o también de los ángulos, ¿no? Ya ven que en física se utiliza de una manera el phi, el azimutal y el polar en esféricas. En física usamos pi y teta para o sea, el azimutal es phi y el polar es teta, y en matemáticas o con sierra es al revés. Entonces tengan mucho cuidado en no confundir las definiciones que vean en línea, de que en libros y así, porque pues RIP, ¿no? Y te dice también el problema que utilices ciertas constantes al momento de hacer la separación de variables. Dice que utilices menos n cuadrada para phi, que utilices p para u, y que utilices U para V. Entonces, vamos a hacer este problema. ¿Cómo empezamos? Pues vamos a necesitar los factores de escala para, si se fijan aquí tenemos un laplaciano, ¿no? Entonces, el laplaciano en coordenadas curvilíneas, pues está dado de esta manera, ¿no? Probablemente ya lo utilizaron en alguna parte de su tarea, eh, pero lo pueden checar en cualquier página de Wikipedia, ¿no? Con formulillas. Entonces, nada más voy a escribir el primer componente ahorita, pero esto es para que vean que, bueno, no está tan largo. Si se fijan por la definición, pues vamos a necesitar calcular los factores de escala, ¿no? Para poder la ecuación de Schrödinger completamente en ecuación, en las coordenadas que queremos. Entonces, es todo esto. Y
pues entonces el primer paso va a ser calcular esos factores de escala, ¿no? Que están dados por esta fórmula. Es simplemente derivar el vector posición en las coordenadas que queremos, usando las transformaciones que el problema nos dio, con respecto a cada una de esas variables. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular primero, bueno, primero definimos el vector R, que siempre va a ser x, y, z, pero ahora pues insertamos las transformaciones, ¿no? Va a ser u, v coseno de phi, u, v seno de phi, y un medio de v cuadrada menos u cuadrada. Si en algún punto se confunden mucho mis u's y mis v's, me avisan para ponerle como que una cosita aquí a las u's. Sí, creo que sí lo voy a hacer. Bueno. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a calcular primero HU, el factor de escala de U, sería la magnitud de la derivada con respecto a U. Y pues está muy fácil derivar, nada más es deshacernos de la U en esos casos. Nos queda V coseno de phi, V seno de phi, y en este último, el primer término se va y nos queda menos 2 por U entre 2. Entonces, eso es simplemente menos U. ¿Sí? Y la magnitud de eso, pues aquí te va a quedar un coseno más seno al cuadrado que se va a simplificar a esto. ¿Sí? Ese es el factor de escala. Ya habiendo sacado la magnitud, ese es el factor de escala para la variable u. Hacemos lo mismo para las otras dos variables. En el caso de la variable v, si se fijan, queda muy similar. A este no es negativo. Ajá, y al sacar la magnitud, pues nos vuelve a quedar lo mismo. Entonces, por suerte, en estas coordenadas, los primeros dos factores de escala son iguales y eso está chido porque aquí en algunos de estos términos pues se van a cancelar entre sí. Y ya nada más nos falta el factor de escala de phi, que en este caso sería la magnitud de, aquí sale un menos seno, aquí sale un coseno, y el último componente no depende de phi, entonces es 0. Y la magnitud de eso, pues otra vez nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, entonces es únicamente u por v. ¿Sí? Entonces vamos a... No, a highlightar aquí. Queda igual. Entonces, estos son nuestros tres factores de escala. Y ya con eso, pues ya podemos plantear el laplaciano, ¿no? Digo, no siempre van a tener que plantear laplacianos, pero en este caso la ecuación diferencial que queremos replantear en estas coordenadas, pues contiene un término con eso, entonces tenemos que hacer eso. Así que el laplaciano de psi en estas nuevas coordenadas, usando la definición de acá, va a ser 1 entre el producto de todos esos, entonces nos va a quedar u por v y un término así. Y luego aquí vamos a decir que esto es U1, esto es U2 y esto es U3. ¿Sí? Así que también tengan muy claro eso porque un amigo, este problema era de un examen y un amigo en algún punto como que cambió su U y V, ¿no? O sea, empezó diciendo que una era U1 y otra era U2 y luego se le volteó y pues ya no te sale. Entonces tengan cuidado con sus definiciones. Aquí H2 por H3 nos va a quedar
esto por esto, pero al dividir entre esto, como les había dicho, se cancela ese factor, ¿no? Entonces solamente nos queda u por v en este primer término de acá. Y de nuevo tenemos la derivada con respecto a u de psi. Luego tenemos el segundo término. Ahora vamos a derivar con respecto a v. Y vuelve a pasar lo mismo, que se cancelan las raíces ahí en los factores de escala. Entonces nos queda u por v. Y en el último, pues ya no se cancelan, pero se multiplican arriba h1 y h2. Entonces la raíz desaparece. Tenemos la derivada con respecto a phi de u cuadrada más v cuadrada entre u por v. ¿Sí? Aquí es con respecto. Entonces, todo este término es el laplaciano y ya lo demás, bueno, si se fijan la ecuación de Schrödinger, pues esto es constante, esto ya lo tenemos. La z también ya nos la da la transformación, constante, constante. Lo único que nos falta como definir en esférica, bueno, perdón, no en esféricas, en las coordenadas en las que estamos trabajando. Déjenme checo el documento que les mandé para saber qué coordenadas son. Son parabólicas, sí, son coordenadas parabólicas. Entonces, lo único que no hemos definido en coordenadas parabólicas es esta R, porque esta R está en esféricas, ¿no? Entonces, vamos a definir la R en parabólicas. Pues está muy sencillo porque sabemos su definición en cartesianas y podemos insertar las transformaciones que nos dio el problema, ¿no? Nos va a quedar aquí u cuadrada, v cuadrada, aquí están las transformaciones. Si se fijan, vamos a poner esta al cuadrado, otra vez va a salir un coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces al factorizar estos dos términos nos queda únicamente esto. Y para el término en z nos queda esto, v menos u cuadrado. Y este término al cuadrado. Entonces, si expandimos ese binomio, el que está acá al final, vamos a poder simplificar la expresión que nos quede. Vamos a hacerlo. Nos queda u cuadrada, v cuadrada, más un cuarto de v a la cuarta menos 2u cuadrada, v cuadrada, más u a la cuarta. Entonces, si se fijan, podemos como restar estos dos términos y nos va a quedar pues un medio, ¿no? De esa cantidad. Entonces, vamos a reescribirlo así. Voy a sacar un medio de la raíz, o sea, factorizar un cuarto adentro para que nos quede adentro de esto. Ahorita es pura álgebra y parecen mucho, pero bueno. Y pues este es un binomio, ¿no? Este lo podemos factorizar así. U cuadrada más v cuadrada al cuadrado. Entonces con eso desaparece la raíz y nos queda únicamente esta expresión. Todo esto es nada más para, como decíamos, definir R y que ya tengamos toda la ecuación en términos de las coordenadas parabólicas, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos eso, ahorita la reescribimos, pero vamos a proponer de una vez la solución, ¿no? Como estamos en el método de separables, pues vamos a proponer que la función psi es un producto de tres funciones independientes para cada una de las variables. Entonces,
Estoy usando como que las versiones en mayúsculas de cada una de esas variables. Y vamos a insertar todo lo que acabamos de obtener, es decir, esto y los factores de escala, bueno, y el laplaciano, en la ecuación de Schrödinger. Entonces, está aquí arribita. Vamos a reescribirla. Nos va a quedar menos h barra cuadrada entre 2m uv u cuadrada más v cuadrada. Voy a usar esta notación nada más para irnos un poquito más rápido. Luego está el término con v. Ah, perdón, aquí me salté un paso, o sea, ya estoy. Es más, no me lo salto mejor, para que me quede claro. Vamos a empezar de aquí. Entonces tenemos la derivada parcial de u por v, que es el producto de factores de escala, pero ahora la derivada parcial pues solo va a estar actuando con respecto a esta variable, ¿no? O sea, aquí en este espacio de acá metimos psi porque el operador está actuando sobre psi, pero al meter nuestra solución propuesta, pues nos quedamos con que la derivada solamente está afectando a la variable que depende de esa variable, ¿no? Vaya la redundancia. Entonces, aquí vamos a tener esto. Van a salir u y phi. Y se va a quedar adentro la variable v. Y nos falta el otro término. Perdón, otra vez estaba dividido. Va a quedar derivada con respecto a psi de u cuadrada más v cuadrada entre u por v. Sale la u, sale la v y se queda dentro la phi mayúscula. Todo esto es nada más el término del laplaciano, entonces nos faltan como que las demás constantes, pero si se fijan, estas tres constantes están operando sobre sí, entonces lo podemos como que reescribir todo de este lado del igual, podemos escribir como si fueran operadores, ¿no? E cuadrada entre R. Esa E es nada más la carga del electrón. Entonces, también esta M es la carga del electrón, entonces son constantes, ¿no? Lo comentamos al principio. Nos queda esto. Y todo esto opera sobre psi, para no tener que escribir tantas veces la psi. Ahí está. Entonces aquí vamos a ponerle igual a todo este término de constantes. Simplemente como ya no vamos a escribir ni R ni Z, ¿no? Lo vamos a escribir en las coordenadas que queremos. Entonces nos va a quedar 2 veces E cuadrada entre U cuadrada más V. Esto sale de esta R que propusimos acá. El 2 queda arriba y te queda eso. Luego tenemos este otro término y tenemos una Z ahí, entonces vamos a insertar la transformación que nos dio el problema. Nos va a quedar solamente esto, ya había puesto el 1/2 acá. Y por último, el término que solo tiene E. Y esto está multiplicando nuestra psi, que va a ser U por V por phi. ¿Sí? Ya que lo tenemos así, recuerdan del problemita que hicimos rápido acá, el segundo paso es dividir entre nuestra solución propuesta, así completa, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a dividir entre U por V por phi, mayúscula, ¿no? Al hacer eso, si se fijan, vamos a obtener como la misma constante acá. Esta no cambia.
Pero aquí adentro de las derivadas, se van a cancelar estas dos cosas, ¿no? Y nos va aquí igual, y nos va a quedar nada más un 1 entre u, 1 entre v y 1 entre phi. Entonces, ya haciendo eso, reescribiendo toda la ecuación, nos queda así. ¿Escuchan el ruido de afuera? No, ¿verdad? Un Más o poquito, menos. pero no molesto. Ah, bueno. Creo que están como matando a alguien allá afuera. No sé. Ah, tenemos esto. Aquí, como sale todo de la derivada de phi, nada más nos queda esto. Esto es el laplaciano. Y luego igualamos a pues todo ese término, ¿no? Aquí lo único que cambia es que se van estas tres al dividir. Ok. ¿Dudas hasta ahorita? Creo que no ha sucedido nada muy complicado, entonces... ¿No? Bueno, ahora sí viene lo bueno. Si se fijan en el ejemplo que hicimos al principio, pues una vez que hicimos este paso, afortunadamente ya nos quedaban separadas las dos variables. Ya no teníamos que ahí hacer ningún arreglo para aplicar el método, ¿no? De igualar a las constantes y demás. Pero en este caso, pues todo sigue ahí muy revuelto. Tenemos u's y v's por todos lados. Entonces, pues hay muchos caminos. De hecho, estuve viendo como que las soluciones de varios de mis compañeros porque les digo que este problema venía en un examen y como que todos nos fuimos por caminos diferentes, ¿no? Entonces, no se apuren. De hecho, yo me acuerdo que en la primera vez que intenté el problema, como que me deshice de todo este factor y no me funcionó ese despeje. Como que no se terminaron separando las variables como yo quería, ¿no? Entonces esto es de intentar varios caminos. No se frustren si no les sale y háganlo como que rápido pero seguros porque si se fijan está algo tardado, ¿no? Ahí ahórrense pasos de la manera que sepan y puedan sin que se les vaya algo, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hice en mi segundo intento, ya con más presión de tiempo encima, porque no faltaba tanto para que terminara el examen, fue darme cuenta que el término como que más sencillo, o sea, hay U's y V's por todos lados, pero pues no hay Fi's. Entonces dije, vamos a despejar primero este, ¿no? Y si se fijan, tenemos este factor afuera que lo está multiplicando. Entonces se va a ir esto con esto al multiplicar. Se va todo. Ah, no, perdón, eso no se... No, nomás el... El otro. Sí. Sí, gracias. Y ya está haciendo todo el problema mal. Y me queda ese factor cuadrado abajo, ¿no? Entonces, lo que hice fue como que dividir entre la constante esa que me estaba estorbando y multiplicar por v cuadrada, ¿no? O sea, eso lo hice simplemente observando ese término, que era el que como que yo escogí despejar primero porque se me hizo más sencillo, para que ya no dependiera de u y v y me quedara todo lo de phi solito, ¿no? Aislado. Entonces, pues vamos a tomar ese camino simplemente porque es uno de los posibles. Les digo, no es el único, sí se llega a las separables de varias maneras, es simplemente lo que prefieras hacer primero. Entonces, tomando este camino en particular, pues nos va a quedar aquí u por v, porque solo se cancela uno con este término. Voy a dejar adentro de como que nuestro corchete la u y la v, por lo pronto.
pero ya voy a ir sacando cosas para ahorrarnos unos pasos. O sea, aquí saqué esta V porque estoy derivando con U y pues no me afecta, ¿no? Pero aquí voy a tener como que, ya voy a empezar a usar esta otra notación, nada más para que quede más claro, pero pues aquí es algo así, ¿no? Y el término de V es similar, nada más que sale la U. Entonces todo esto es de que el laplaciano de U y V, y al multiplicar por phi, pues me va a quedar solamente esto. Si lo ven, ¿verdad? Y si se fijan, ya estoy usando derivadas normalitas, no parciales, pero es porque ya no, lo que dejé adentro ya no depende de ninguna otra. Entonces, la derivada parcial se hace una derivada total. Eso no importa tanto, perdón por el gallo, no importa tanto, solo es como notación, ¿verdad? No se los van a poner mal si no lo ponen. Y esto es igual a la constante, que al multiplicarlo por las cosas que hicimos aquí, estos pasitos, nos va a quedar esto porque dividimos, esto porque multiplicamos y todo lo que teníamos antes, ¿no? Ahorita lo expandimos. Para no perder más tiempo en esto, bueno, un poquito, perdón. Bueno, es subir. Ok. Ahora, ya tenemos este término aislado. ¿Qué hacemos? Pues, no sé qué pasó ahí, pero... Okay. Ya tenemos este término aislado. Que en el video de... No, ¿les enseñaron el video de Moderna? ¿O hablan entre ustedes? No, es que nosotros tenemos un proyecto de Moderna, Ok, me asusté pero mucho. pues ya cuéntanos. No. Eso después, una sesión posterior. De hecho, me quedó muy chido. Bueno, después les digo. Ok, ya que tenemos esto despejado, pues podemos igualar únicamente ese término. Decimos que tiene que ser constante, ¿no? Porque podemos aislarlo de la ecuación y decir que como lo otro no depende de phi, pues tiene que ser una constante. Entonces vamos a la constante que nos dijo el problema. En realidad esto no es muy importante ahorita. El problema original te pedía demostrar ahí una relación entre las variables, pero o sea, vamos a usarla nada más porque sí. No es, en caso de que el problema no les diga esto, que yo les puse aquí, en caso de que el problema como que no les diga, utiliza esta variable, esta constante de separación para esta variable, esta otra para esta otra, les sugiero que siempre propongan como que una constante al cuadrado, simplemente porque hay muchos problemas en donde esa constante hace que te quede bonito, ¿no? O sea, si no la propones al cuadrado, no pasa nada. Solo te van a quedar como que raíces por todos lados, bla, bla, bla. Usualmente. Para la mayoría de los problemas así sencillitos, ¿no? Que es lo común en que salga en exámenes. Pero esto en caso de que no les digan ya qué constantes utilizar en la separación. Si sí les dicen, pues utilicen esas, ¿no? Porque son las que van a hacer que no se vea tan feo todo el desmadre. Roberto, Ajá. ¿y cómo sabemos, o sea, a cuáles ponerles al cuadrado? ¿O todas las ponemos al cuadrado? Ajá, es lo que les digo. Si no les dicen, ese es un buen lugar para empezar, ¿no? O sea, no les va a quedar algo incorrecto si no usan eso. Es lo bueno. O sea, pueden usar lo que quieran y si hacen el proceso bien, va a quedar bien. Simplemente, lo que se suele hacer cuando no conoces la constante es, propones lo que sea, lo resuelves, o más o menos te fijas en cómo está la forma de la ecuación y dices, yo creo que esto va a tener soluciones de este tipo. Entonces, le pones una constante que se acople. Como ahorita no nos vamos a meter en esto, es muy probable que ya les den la constante, ¿no? Pero
yo les diría que no se preocupen tanto por eso, porque no pasa nada si aquí en vez de ponerle esto, le constante así normalita. Solo me va a quedar en otra forma y tal vez no se vea tan bonito, pero esa forma es correcta, ¿sí? Va, gracias. Tengo una duda. ¿Por qué como estamos, o sea, igualando a cero como la parte de abajo y la como parte de arriba, como sin pasar como restando? Porque me equivoqué. Es que Solo el término de phi, ¿verdad? sí. O sea, ese la regué. Ya lo puse 2 veces. Porque toda la ecuación de Schrödinger está igualada a esto. Y lo que hice fue mandar las constantes de este lado, ¿verdad? De este lado del igual. Y ya te quedaron positivas, pero sí, es que en mi hojita yo lo tengo negativo del otro lado, entonces termina igual a 0 y por eso lo estaba escribiendo. Pero en este caso no. Sí, Gracias. gracias a ti. Ok, hasta ahorita todo claro. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Aquí de esta, o sea, pueden hacer el despeje, ¿no? De aislar eso de un lado de la ecuación y todo lo demás lo pasas al otro lado. El punto es que ya obtuvimos como que una de las 3 ecuaciones diferenciales separables, ¿no? Es esto. Vamos a ponerlo aquí. El problema te pide, usualmente les van a pedir no resolverlas, sino simplemente demostrar que puedes separarlas y ya después las resuelves, ¿no? Pero esta es una de ellas, ya obtuvimos 1/3 de la solución que queremos y lo que haces pues es reemplazarlo todo ese término por una constante, ¿no? Entonces vamos a pues lo que sigue es como poner esa constante en la ecuación y, y ahora despejar de cierta manera u y v para que nos queden esas 2 ecuaciones en términos solamente de la variable con la que estamos derivando, ¿no? Entonces, para eso, si nos fijamos, vamos a expandir este término nada más para que quede un poquito más claro de dónde sale el siguiente movimiento que haremos. Pero aquí tenemos esto y tenemos un 1 entre U de U de todo esto. Y acá tenemos lo mismo, pero ahora la cuadrada es U. Oye, eso parece W, perdón. De esto mismo. Y vamos a igualar esto a la constante, ¿no? Que va a ser n cuadrada más 2m h barra de todo ese paréntesis que lo voy a dejar así por lo pronto. Espero esté claro. Aquí es nada más para que veamos cuál es nuestro siguiente paso a tomar. Pues ves esto y dices, quiero aislar U y V, pues ¿qué hago, no? Vamos a multiplicar por este factor. Pues ¿qué sería? Sería esto arriba para deshacernos como de este denominador que está en términos de ambas, entonces no lo queremos ahí mezclado. Vamos a multiplicar por eso y dividir por esto. ¿Por qué por esto? Porque si se fijan al dividir entre esto, aquí nos va a quedar un 1 entre U, acá nos va a quedar un 1 entre V, entonces es una, o sea, quién sabe cómo te quede toda la constante multiplicada por esto, pero es una buena opción, ¿no? Yo nada más usualmente los problemas están sencillitos como para que te den la pista correcta nada más viendo estos términos, ¿no? Como sucedió acá con phi y como va a suceder ahorita. Entonces, les sugiero esa estrategia, como que si no saben qué hacer para despejar la ecuación, si no es evidente,
fíjense nada más en qué términos les funcionarían para despejar los diferenciales, ¿no? Además, es muy probable que se ajuste a eso. Entonces, multiplicando por este factor que se nos ocurrió así medio de la manga, pero viendo esos términos, nos va a quedar esto de acá. Voy a aprovechar esos paréntesis para no perder tanto tiempo en este problema, porque sí está medio largo. Y del lado de la constante, pues aquí sí, como tenemos que ver que eso también sea separable, pues esto sí lo voy a escribir. Aquí por suerte este término que tiene la n, pues sí es separable, ¿no? Porque podemos expandirlo y nos queda... Ay, esto sube. Esto, ¿no? Y esto es bueno porque ya podemos cada uno de esos dos términos pues mandarlo con sus respectivas variables, ¿no? Entonces ese término sí está bien. Y los otros los voy a poner acá. Vamos a tener 2m entre h barra al cuadrado. Y por ejemplo, bueno, nos queda solo esto, ¿no? Porque teníamos originalmente este término, pero como estamos multiplicando por este, se va a ir con el denominador y nos va a quedar solo esto. Es esto, este otro término. Sí, ¿verdad? Va. Entonces, si se fijan, pues sí queda chido porque este primer término se va a ir al expandir este factor y luego este otro término parece que no, pero si se fijan tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Aquí tenemos v cuadrada más u cuadrada de este lado y aquí tenemos eso pero con resta. Entonces ese término al multiplicarlo, nos va a quedar así. Y eso de nuevo está chido porque al expandirlo se va a quedar separado, como la n. Y por último, esta e, pues simplemente va a ser como que e por u cuadrada más e por v cuadrada. Y eso también está separado. Entonces, si se fijan, todas nuestras constantes se acomodaron mágicamente para que todos los términos puedan separarse de un lado de la ecuación, ¿no? Con la u o con la v, según queramos. Si nos hubiera quedado algo mezclado, muy probablemente el pasito que hicimos tal vez no era el correcto. No es para que te regreses hasta el principio, solamente tal vez te faltó multiplicar por algo más o dividir por algo más, ¿no? O sea, incluso ese factor que te quede ahí mezclado puede ser una pista sobre qué paso tomar a continuación, ¿no? Entonces, analicen muy bien, o sea, antes de multiplicar por lo que sea, pues traten de visualizar más o menos cómo queda su ecuación, como para darse un feeling. Y una vez que lo hagan, si no les queda, no lo descarten automáticamente. Vean qué es lo que salió mal, porque uno puede ser algún error de álgebra o dos, te puede dar una pista sobre cuál sí es el paso correcto, ¿no? ¿Confundí a alguien ahorita con todo esto de las constantes? ¿No? Bueno, entonces vamos ahora sí a escribir bonito todo eso que hicimos ahí. Nos va a quedar, de un lado vamos a poner la u, por ejemplo, pues aquí sería 1 entre u por u. Este término de la derivada, pues sí lo podríamos expandir usando regla del producto, pero pues no te queda nada distinto, entonces ni para qué.
Entonces, vamos a ir acoplando los términos. Este término de acá, al pasarlo a la izquierda, se va a hacer negativo. Entonces, voy a ponerlo aquí como negativo. Luego, ¿cuál otro está? Está este de todo lo que tiene 2m entre h barra, pero solamente lo de u, ¿no? O sea, nos quedamos con este u al cuadrado de acá y nos quedamos con un negativo de este término, que tiene u a la cuarta, ¿sí? Y del lado izquierdo queda muy similar, pero juntamos todas las v's, ¿no? Aquí se queda positiva esta constante. Y no sé si se me fue el signo aquí con este factor, dejen checo. No, ¿verdad? Aquí sí es positivo y acá se hace... Ah, es que creo que la regué acá. A ver. Dejen checo rápido ese signo. Aquí es positivo. Ok. Aquí se hace... Ah, ya, es que aquí debimos de... Estábamos dividiendo entre menos h barra cuadrada entre 2n. Entonces se me fue un signo aquí, ¿no? Esto tendría que llevar negativo, creo. Bueno, ni para qué perdemos tiempo en eso. Es simplemente la constante. Entonces, chequen porfa este signo. Como quiera no cambia nada de la respuesta final, porque lo vamos a hacer constante, pero aguas con ese signo. No estoy seguro de que esté bien. El punto es que te van a quedar alternados, ¿no? O sea, si uno cambia, pues como estamos pasando al otro lado de la ecuación, pues es el contrario. Y aquí vamos a tener e por v al cuadrado menos e es 0 entre 2 por v a la cuarta. Y tenemos un término constante, ¿no? Que nos está faltando. Es este. Vamos a ponerlo aquí. En realidad pues no, como es constante, no importa de qué lado de la ecuación lo pongas. Pero si se fijan aquí ya tenemos toda la ecuación que nos quedaba en términos, el lado izquierdo en términos de u y el lado derecho en términos de v. Y eso es a lo que tienen que llegar, porque una vez que lo tengan así, dicen el argumento ese de que como la variación no depende de la constante, pues la variación no depende de cada una de las dos variables, entonces tienen que ser constantes, ¿no? Y ya de aquí pueden decir que cada una de estas es igual a una constante. Teniéndolo así, ya prueban que la ecuación diferencial es separable en estas coordenadas específicas. No que lo sea en todas, o sea, sí puede ser que utilices otro sistema de coordenadas que no la haga separable, ¿no? A esta misma ecuación diferencial, a la ecuación de Schrödinger, puede ser que, no sé, en cartesianas no sea separable, pero en parabólicas sí. Ajá. Entonces, sorry por el signo. Creo que perdemos mucho tiempo si nos ponemos a ver en dónde se me fue. Tal vez está bien, pero si no, solo es lo contrario. Y el chiste es que tienen que llegar a un punto en donde puedan separarlas por completo. ¿Sí? Ya el siguiente paso, si es que les dan condiciones iniciales o les piden resolverlas, pues es chutarse esta ecuación diferencial, ¿no? Esta y esta. Esta está sencilla. Sí les sugiero que sepan resolver esas. Estas no. Entonces, algo así, obviamente no les pedirían resolverlo en el examen, pero pues sí, lo más importante es la separación. O sea, ya con eso tienen gran parte del problema y es muy probable que ni siquiera les pidan resolver.
¿Alguna duda del proceso? No. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. En este caso P sería como igual a Q. ¿Manden? En este caso sería como P es igual a Q también, porque solo como despejamos la ecuación. Casi porque tenemos esta constante. De hecho, como que había una otra instrucción del problema que te dice que pruebas que como que se tiene que cumplir una relación aquí entre, creo que era algo así. Uy, si mal no recuerdo, era algo así, que es como lo que nos queda, ¿no? O sea, una vez que reemplazas como que la P en toda esta ecuación y ahora sacas la Q, te va a quedar que P y Q tienen que satisfacer cierta relación entre tus constantes, ¿no? Porque queda este término, puedes hacer que quede ese término constante flotando, pero eso es algo muy específico de este problema, ¿no? O sea, de hecho quité esa parte porque no quiero que se enfoquen en eso. O sea, ajá, o sea, P y Q tienen que ser tales para este problema que se satisfaga una relación de este tipo entre las constantes. Pero usualmente no hay condiciones de ese tipo. Entonces, sí te quedan expresiones arbitrarias para las constantes. Ok, gracias. De nada. Dejen conecto el iPad porque le queda poquita pila. Ok, vamos a pasar al siguiente problema. Si ya no hay, como quiera, al final hay algo más de separación de variables, pero altamente probable que les venga algo así, pero con otra ecuación, ¿no? Bueno, entonces el siguiente problema, déjenme lo abro por aquí. Ay, nos queda poquito tiempo, me la bañé con esto. Bueno, era el más tardado. Ahí está. Ok, dicen, las ecuaciones de Navier-Stokes de hidrodinámica contienen un término no lineal. Están bien feas las de Navier-Stokes, entonces ni las voy a escribir. Pero el chiste es que por ahí tienen un término que tiene esta estructura. Y esto es altamente no lineal. V es la velocidad de un fluido y el problema te pide calcular este término no lineal para el caso específico donde el flujo del fluido se da en un tubo cilíndrico y con velocidad en dirección Z. Entonces podemos definir esa velocidad. Como estamos en un tubo cilíndrico, pues vamos a usar coordenadas cilíndricas y la magnitud va a depender solamente del radio por las propiedades del fluido, pero va en dirección. Le puse esto, pero ya le dudé, no debería de ir en dirección Z. ¿Dónde lo tengo? Ahí está. Sí, esto es una Z. Entonces, aguas con el documento porque en el documento le puse phi, pero aquí debe de ser Z. Perdón. Porque pues acabamos de decir que la velocidad va en dirección Z, ¿no? Entonces, ok, pues vamos a hacer este problema. Para esto, si se fijan, tenemos ahí varios rotacionales. Entonces vamos a empezar definiendo el rotacional en coordenadas cilíndricas, ¿no? Que son en las que estamos. Entonces, si ya hicieron esa parte de la tarea, pues ya sabrán que esto es igual a, si no lo han hecho, pues ya les sirve de como spoiler, pero tiene unos términos cruzados de esta manera. De hecho, el rotacional queda como bastante feo en coordenadas curvilíneas, entonces solo voy a anotar como el primer término. Los otros. Creo que en la tarea viene, o sea, cómo te Sí, debe quedar. el primero viene la expresión tal cual, ¿verdad? O sea, te pide Sí. demostrarla o algo así. Ok, entonces aquí voy a dejar de escribir, no se apuren.
Y los otros tienen como que cierta simetría, ¿no? O sea, se parecen, solamente tienen los otros términos cruzados. Pero para fines de este problema, como también vamos a estar calculando productos cruz, pues está como mucho más sencilla su expresión matricial, que es de esta manera. Para los que no la conocían, pues esta también es exactamente lo mismo, pero como que siento yo que un poquito más compacto, entonces no me da tanta flojera de escribir. Y aquí tenemos H1A1, digamos que estamos operando sobre el vector A. ¿Sí? Entonces, obviamente si sacas el determinante de la matriz, pues te queda el chorizote ese de su tarea. Y en este caso, ¿cuáles son los factores de escala para coordenadas cilíndricas? Ya se los deben de saber, ¿no? ¿Alguien los recuerda? Es uno, Uno Rho y Rho uno, ¿no? y uno, ¿no? Sí, perfecto. Los de cartesianas, cilíndricas y esféricas, eso sí deben de sabérselos, o sea, ya de apuro uso, ¿no? Nada más para esférica es algo así. Mm. Donde este es el de teta, ¿no? Pero bueno. Sí. Ahí tengan mucho cuidado con esto porque si en algún problema les sale, no sé, algún diferencial de área que usualmente solo dependen de dos, o sea, ya ven que probablemente vieron en clase que el diferencial de área pues es como están los cruzados, ¿no? Digamos, ese sería Z. Están así, ¿no? Bla, bla, bla. O sea, el componente X tiene Z y Y. Entonces, ahí van a tener que poner como los diferenciales de cada uno de los factores de escala, pero los que necesiten, ¿no? O sea, si no sé, teta es constante, bueno, capaz sí los estoy confundiendo, pero el punto es que la moraleja es tengan muy bien identificados cuáles son los factores de escala para cada variable, porque es muy fácil que pierdan puntos por confundirlos. Entonces no se les vaya a ir ahí como sus definiciones. Y para eso hagan su propio formulario, no se lo copien de algún amigo porque le quedó muy chido, porque no van a saber utilizarlo. Ok, entonces en este caso, para coordenadas cilíndricas, el rotacional de V, pues los factores de escala te quedan eso. Aquí vamos a tener E rho, y luego este es rho E phi, y esto es E z. Aquí las derivadas son con respecto a rho, phi y z. Y por último tenemos, en este caso, V solo tiene un componente en z, entonces los primeros dos son 0, y aquí le ponemos la función V, que depende solamente de rho, ¿no? Entonces, está planteado para que nos quede muy bonito porque el primer término tiene esta derivada, pero como V es función de rho, se va a hacer 0. El segundo término, ese sí tiene esta derivada de estas dos cosas, entonces ese vamos a escribirlo. Es derivada con respecto a rho de la función V, que depende de rho, y luego esto por rho E rho, ¿sí? Eso si se fija, bueno, y me faltó el 1 entre rho del principio, de los factores de escala acá. Y se va esta rho con esta rho, y ya nada más nos queda, pues vamos a escribirlo así, esta cantidad en dirección rho, ¿sí? Esto es el rotacional de V. Vamos a calcular V cruz S rotacional, que va a ser este término de acá. ¿Por qué? Porque ya hicimos esto, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Para eso, pues vamos a poner la matriz normal de producto cruz, ¿no? No le vayan a poner ahí un factor de escala por accidente, porque eso es nada más para el rotacional, no un producto cruz así normalito.
el producto cruz así normalito, pues sería solo este. Aquí vamos a poner los componentes de V, que serían 0, 0, V de ρ. Y abajo vamos a poner los componentes de esta otra cantidad que tenemos acá, que solo existe en ρ. Entonces aquí vamos a poner dv en d ρ y los demás son 0. Entonces de nuevo queda muy sencillito porque el primero es 0, de aquí y de aquí. El segundo término es, ese sí nos queda algo, ¿verdad? Porque vamos a hacer este término por esto en dirección phi, ¿cierto? Oye, Robbie, Mande. pero habíamos quedado que era la velocidad en dirección de Z, ¿no? O sea, ahí sí afectaría que lo pongamos con ρ, ¿no? Sí, O es que da igual. es en dirección de z, pero esa magnitud Ah, depende de ρ, ¿sí? ok, sí. Por eso lo ponemos en este lugar, o sea, en ese componente, en el de EZ, vaya, en esta columna. Sí, sí, sí. Claro, pero luego eso hace que ciertas derivadas se hagan cero, ¿no? Porque no tiene dependencia ni azimutal ni de la variable z. Ok. Va. Entonces, pues ya nos da esta expresión. Y ya por último, o sea, ya tenemos todo esto adentro de los corchetes. Ahora vamos a calcular el rotacional de eso. Entonces, queremos el rotacional de esta cantidad. Depende únicamente de ρ, ¿no? Pero ahora vamos a poner otra vez el factor de escala porque es un rotacional, no es un producto cruz nada más. Ρ, phi y z. Ahora ponemos las derivadas, que son como los componentes del nabla. Y por último, pues esto solo está en phi, entonces vamos a poner aquí esta magnitud y este 0, ¿no? Entonces, ¿qué me da esto? El primer término se va a hacer 0 como comentamos ahorita porque esto no tiene dependencia en z. Entonces es 0. El segundo término también me da 0 porque solo son ceros. Y el tercer término, caray, eso no me da 0. Pensé que sí daba 0. A ver. Lo puse mal, creo. Sí. Esto. Puse mal. Ya. Ya vi. Este término de acá. Chis. No, entonces sí vamos bien, ¿no? Déjenme revisar rápido. Es que como que en mis notas hice... No, entonces sí, creo que sí vamos bien. Aquí, este último término, el EZ, va a tener este producto, ¿verdad? Entonces, va a ser como la derivada con respecto a ρ de este producto. Y pues ya, ¿no? Esta sería nuestra respuesta. Y este es solo un como ejercicio rápido, así muy operacional, nada más para no confundir como rotacionales con productos cruz y saber definir cada una. O sea, yo les sugiero que siempre empiecen con la definición general en curvilíneas, independientemente del sistema de coordenadas en el que estemos trabajando, y luego ya reemplacen todo en términos de su problema, porque
luego lo que pasa es que tenemos en nuestro formulario como que, ya aquí tengo de que el rotacional en cilíndricas, el rotacional en esféricas, el laplaciano en esto, el laplaciano en esto. Y luego por las consideraciones adicionales del problema puede ser que se nos vaya algo. Entonces sí usen eso para corroborar, pero partan de la definición general, ¿no? También les da proceso y en caso de que esté mal, pues puntachos extras. Y bueno, no extras, sino de piedad, ¿no? Tal vez. ¿Alguna duda del proceso? No faltó como dividir entre ρ al final, porque era como la Sí. B era función de ρ, ¿no? Sí. Ok, Por el factor de escala, ¿no? Muchas eh, gracias. Eso sí, gracias. se nos había ido. Ok, vamos a pasar al siguiente problema porque ya son las 7:10, se nos va el tiempo. Ok, el tercero dice, demuestra que la ecuación de Helmholtz es separable en coordenadas elípticas cilíndricas. Aquí no escribí las coordenadas, déjenme les doy las transformaciones, por aquí las tenía escritas. Ahí está. Ok, entonces, es medio complicado, pero no está tan difícil y básicamente, pues es un proceso similar. De hecho, si alguien ya se tiene que ir o quiere hacer este problema por su propia cuenta, les sugiero que lo intenten, pero para los que como que quieran hacerlo ahorita, pues las coordenadas elípticas cilíndricas tienen estas transformaciones. Es una constante, es como un radio fijo, pero vamos a usar las variables mu y nu. Pero tenemos ahí senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, ¿no? Intenté otras coordenadas. Este no fue el primer intento que hice, pero no quedaban nada bonitos los factores de escala. Entonces estas fueron las que... Yo me imagino que si Benjas les pone unas coordenadas que no hayan visto, es muy probable que sean estas porque sí chequé todas las demás, de que las oblatas no sé qué, bla, 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 y a excepción de las que ya vienen en su tarea y de esta, todas las demás tienen factores de escala bien feos, entonces no creo que utilicen esas otras coordenadas, ¿sí? Entonces decidí poner estas porque son como que las más sencillitas, además de las que ya vieron en la tarea. Y pues lo único que necesitan saber además de eso es que si derivamos un coseno hiperbólico, para los que no sepan, pues nos queda un seno hiperbólico positivo. Y si derivamos un seno hiperbólico, nos queda un coseno hiperbólico también positivo. Y también hay una identidad similar a esta, ¿no? Pero tiene un menos. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para este problema. La ecuación que dice que tenemos que probar que es separable es esta, la ecuación de Helmholtz. Probablemente ya la vieron en otros problemas, pero tiene esta forma. Está muy sencillita, entonces no nos vamos a tardar mucho, es nada más como para repasar tanto cosas de coordenadas curvilíneas como cosas de separación de variables en un mismo problema. Entonces, vamos a hacerlo rapidillo, está sencillito. Primero vamos a calcular los factores de escala. Vamos a decir que U1 es la variable mu, U2 es la variable nu y U3 pues va a ser z, ¿no? El factor de escala de mu pues va a ser esto. Entonces nos va a quedar, si derivamos el vector posición, que es simplemente lo que armamos con las transformaciones de acá, pues nos va a quedar esto, ¿no? Derivamos el coseno hiperbólico. Ay, no es X, es mi. Aquí tenemos coseno. Ay, déjenme borrar aquí porque me va a estorbar. Aquí tenemos coseno de nu a coseno hiperbólico de mu, seno de nu, y esto no depende de nu, entonces es 0. Y si hacemos la magnitud de eso, vamos a tener a cuadrada aquí, y luego
seno hiperbólico de nu, coseno cuadrado de nu, más coseno, coseno hiperbólico de mu, seno cuadrado de nu. Ahora aquí, esto a la 1/2. Aquí podemos usar esta identidad que les puse acá, reemplazando aquí en este coseno. Nos va a quedar un 1 más seno hiperbólico de mu, perdón, y podemos factorizar ese seno hiperbólico, ¿no? Es decir, o sea, la a va a salir aquí y aquí vamos a tener seno hiperbólico cuadrado más seno hiperbólico cuadrado más 1 por seno cuadrado de nu. Y si se fijan, aquí este término que tiene repetido el seno hiperbólico nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, se va a hacer 1. Y por último llegamos a que esto es seno hiperbólico cuadrado de mu, más seno cuadrado de nu, ¿no? Que es el que sale de multiplicar esto y esto. Y esto a la 1/2. Entonces, este es el factor de escala para mu. Y si quieren se los dejo de tarea, pero hacer el factor de escala de nu nos va a quedar en exactamente la misma expresión. Porque vamos a derivar ahí el seno y el coseno, vamos a volver a explicar la identidad y nos va a quedar igual a esto. Eso, ustedes hagan el proceso, no, o sea, son 3 líneas a lo mucho, pero les tiene que quedar lo mismo después de la identidad que pusimos. Y por último, el de factor de escala de HZ es, pues, solo derivar con respecto a Z, nos queda esto, así que es 1. ¿Sí? Ya tenemos como que este factor de escala, el otro que es igual y este. Entonces ya con eso ya podemos, ¿por qué los estamos sacando? O sea, no siempre van a tener que sacarlos, pero de nuevo, tenemos un laplaciano, entonces esta es otra ecuación posible que les puede salir en el examen. Y necesitamos plantear ese laplaciano en las coordenadas que estamos manejando, que son, les dije, elípticas, cilíndricas, si mal no recuerdo. Entonces, y bueno, nada más como para algunos problemas de su tarea, les piden como que expresar también los vectores unitarios. Entonces, si llegan a necesitar eso, pues es también cuestión de utilizar las definiciones, ¿no? O sea, vimos en clase, díganme si no utilizan esta notación, pero según yo sí. Es solamente normalizar esta operación, ¿no? Y esto de acá es pues el factor de escala de esa variable. Entonces, una vez que tienen los factores de escala, pues es muy sencillo calcular esto, porque incluso acá ya están calculando lo que necesitan en el numerador, ¿no? Esto es tal cual lo que necesitan acá. Entonces, si llegaran a necesitar plantear los vectores unitarios de esa nueva base, pues con el factor de escala lo sacan bien rápido, o sea, van a tener algo ahí como de esta forma. Coseno hiperbólico de mu, seno de nu, 0. Esto entre la magnitud, ¿no? Que es A, seno hiperbólico. Entonces, esta es la manera en la que sacan los vectores. Es posible que lo utilicen en algún problema de coordenadas curvilíneas, entonces nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Aquí no se va a necesitar, pero por si acaso. Entonces, volvemos al problema que teníamos. Dijimos que queremos esta ecuación de acá. Ay, siempre escribo igual. Es la de Helmholtz. Entonces, pues sí, volvemos a utilizar la definición del laplaciano. Se las puedo recortar, ¿verdad? Acá la habíamos escrito. Creo que ya lo había intentado una vez y no me acuerdo cómo se hace. A ver, es esto.
Vamos a ver, supongo es con esto. Oh. Ok. Ojalá funcione. Luego, ¿qué hago? Va. Luego, ¿cómo le doy? Pues yo creo que lo mantienes como presionado, ¿no? Eso estoy intentando, pero no. ¿No jala? No. A ver, capaz sí con. No. Oh, ahí. Nice. Ahí está. Éxito. Ok. Entonces vamos a usar esa definición. Me tardé casi lo mismo a que si la hubiera escrito, pero bueno. Ya tenemos los factores de escala, están acá. Entonces, esta multiplicación de abajo va a ser simplemente el cuadrado de eso, ¿no? Vamos a tener a cuadrada, porque h mu y h nu son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esto. Y aquí en el laplaciano vamos a tener, pues, como los factores de escala aquí de nuevo se van a cancelar porque h2 y h1 son iguales, h1 y h2 son iguales, nada más en el último no sé. Sí, ¿verdad? Sí. Nada más en el último no se van a cancelar. Pues ya lo podemos escribir así de entrada. Esto opera sobre F. Esto opera sobre F. Y el único que dijimos que quedaba distinto es el de Z. Pero por suerte para nosotros, porque quedó más sencillito de lo que esperaba el problema cuando lo estaba como que armando. O sea, aquí, si se fijan, nos está quedando lo mismo que está afuera en el factor de escala. Entonces, se va a cancelar. Bien bonito, ni para qué lo escribí. Es esto por la derivada con respecto a z aplicada sobre f. Esto es el laplaciano, nada más. Entonces, bueno, de hecho ya como que lo apliqué sobre f. Pero si quisiéramos agregarle ahí el último término, pues solo es un kf, ¿no? K cuadrada, perdón. Y esto está igualado a 0. Perdón que no me cupo ahí. Y ahora más así lo dejamos expresado. Sí, 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 sí. Ya si, o sea, si desarrollan toda la ecuación diferencial, pues, o sea, el problema te pide demostrar que es separable. Eso sí, sí nos falta, pero puede que el problema te pida solo replantear, ¿no? Pero muy probablemente no, Benjas no gaste un problema entero del examen solamente en eso. Capaz si un inciso sí, pero un problema no. De ley les va a venir algo de separables, entonces por eso, aunque está muy repetitivo el ejemplo, o sea, es muy similar a los que ya han hecho y los que van a hacer, pues como que sí, al menos para este examen la estrategia sí es hacer varios de estos, ¿no? Porque tampoco es como que tenga muchas opciones de dónde sacar. Muy probablemente solo se saque algunas coordenadas de la manga, alguna ecuación diferencial de la manga y les ponga a hacer lo mismo, ¿no? Entonces tenemos esto, ya que expandimos ese factor de escala. ¿Y qué hacemos? Pues de nuevo, proponemos que f es una función de un producto de tres de estas variables, ¿no? Por cierto, esta no es m y n, me acabo de enterar, pero son las mayúsculas de mu y nu. Y z de z. Esa sí es z normalita. Entonces, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos todas las f's en nuestra expresión anterior con eso y luego acuérdense que el siguiente paso es dividir entre eso mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Z entre esto mismo que no quiero volver a escribir y luego aquí tenemos n. De hecho, ya no son parciales, ya quedan como ordinarias. Aquí tenemos una m.
Esto es nu. Y mn con la z. Y por último, la k por mnz igual a 0. Entonces, el siguiente paso, recuerden, es dividir entre las tres cosas. Nos va a quedar 1 entre esta cosa que todavía no quiero escribir. Aquí me va a quedar 1 entre m más 1 entre n. Bueno, nu mayúscula. Aquí me va a quedar 1 entre z. Y aquí me queda solo k cuadrado. Y si se fijan, pues esto ya, así tal cual ya es separable, ¿no? O sea, pueden despejar para esto, decir que es igual a una constante, y ya tienen una. Y luego las otras dos que les quedan, despejan para una, dicen que es una constante, lo vuelven a reemplazar y ya les queda todo. O sea, tenemos los tres términos ya como no están mezclados, ¿no? Solamente hay que... miren, vamos a hacerlo porque el único término que está como mezcladillo es este de acá. O sea, el primero que vamos a hacer es el sencillito, es este. Decimos que es igual a esto. Nada más estoy juntando la constante k, ¿no? Nada más para absorberla. Entonces ya tenemos aquí una. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo reemplazamos. Tenemos este factor acá en la ecuación. Y aquí tenemos 1 en m y todo esto pues va a ser igual a la constante, ¿verdad? Estas cosas que puse acá. Ah, no, perdón, esta se va con esta. Si lo propongo de esta manera es para que se me vaya la k cuadrada, ¿no? Y solamente me va a quedar esta constante de acá, ya positiva. Entonces ahí podemos, si multiplicamos esto de este lado, nos va a quedar la m, pero pues es una suma, ¿no? O sea, parece que están mezcladas, pero en realidad no. Si expandimos esa m, vamos a tener un término con el seno hiperbólico que depende de mu y otro término con el seno que depende de nu. Entonces, es muy sencillo simplemente pasar cada uno de esos términos a cada lado de la ecuación y ya las vamos a tener separables, ¿no? Nos va a quedar algo como así. Le pueden poner, o sea, pueden igualar cada una de esas a una constante si quieren, o simplemente decir que ya en ese punto ya están separables. Probablemente, no sé si Benjas les pida algún enunciado o algún formalismo adicional, pero no creo que sea necesario. Digo, ya aquí ya es evidente que son separables. Es simplemente llegar a este punto, ¿no? Y aquí ya tenemos las tres ecuaciones diferenciales. O sea, diríamos que esto es igual a otra constante, esto es igual a otra constante, y ya podemos resolver cada una de ellas. ¿Sí? Si se fijan en el documento, viene uno que dice revancha porque ya les quería poner ahorita ¿cómo se llama? El problema que no me había salido la solución pasada, aquí, la sesión pasada, aquí está. Pero no sé, creo que sí les comenté que a las 7:30 tengo junta con la doctora con la que voy a hacer el proyecto de ingeniería y no quiero que nuestra segunda junta ya ande quedando mal con tiempos. Entonces, perdón,
se las subo hoy, se los prometo. Hoy, no. Hoy tengo que subir proyecto. En la madrugada de mañana. O sea, acabando de subir el proyecto a las 12, porque siempre lo subo así a la mera hora, me pongo a grabarles ese otro problema y les subo este video de esta sesión y ese problema ya mejor explicado. Ya por fin me salió, me tardé un chorro, no sé por qué no me estaba saliendo, pero bueno. Entonces, ¿alguna duda antes de ya cerrar la sesión por ahora? Todo bien, todo Todo bien. bien, sale. Pues voy a dejar de compartir pantalla. Igual, o sea, creo que ya se acabaron las asesorías. Bueno, mañana creo que van a tener con Jordi, pero probablemente ya sean las últimas. Pero igual, probablemente les ofrezcamos ahí algunas otras sesiones extras, ¿no? No sé, voy a dejar de grabar, pero